Pasamos a buscar, después tenemos que ir acá a Es muy jugado Deportivo. Sí, dale, la concha de tu madre. Bueno, te invito yo. ¿Cuánto tienes? Igual te voy devolviendo. Sí, sí, te vas. No, yo cuando me No, malísimo. Che, Joao. ¿Qué? Hablame. Al saco que estoy terminando se sale. ¿Eh? Una hora. Sí, pero tengo que ver, yo tengo que entregar un trabajo a la facultad. No, manejando, no. Que me colgué, boludo. Yo responsable para traer unos hielos, pero no para traer trabajo a la facultad. Dame, no. ¿Venís vos? ¿Lo tenías acá? Acá, en ese tingo. Dani, eso. Sí. Claro, por eso es tanto que viene, boludo. Cerrado usted. Cerrado usted. Perdemos siempre, si no.
¡Te paso! Listo. Solo. ¡Copa! Para Juan. ¡Sí! Arreglo cada uno de la marca, Ahí sube uno. Agarre la marca. Dale, dale. ¡Bomba! ¡Marco! ¡Nico, para afuera! Excelente. ¡Solo! Sí, pasa Bruno. Excelente, Marian. ¡Segundo! Solo. Vuelta. ¡Nos salgamos, Laura! ¡Sí! Totalmente no disculpado. ¡Marian! ¡Te están laqueando, tranquilo! ¡Nico! Sí. Seguilo, Nico, ahora. Sí. Ven, Nico. Ahí. Laure. ¡Te vas! Juan. Vamos, Laure, una. Eso. Juan. Le quiero, Laure. Salo. Bien, Nico. Vuelta. Eso. Otra. Nico. Fue conmigo. Sí. Nico. Dale. Atrás, fue.
¡Cabre, arco! No está el partido para jugar. ¡Tengo una pelota! Dale, voy para allá de vuelta. Puede hacer tu tarea un segundo, yo. No. Vamos a tocar la pelota a uno de violeta, no uno de negro. ¡Basta ya! ¡Solo! Ya soy seis, allá. No, pará, estuvo bueno. O sea, las primeras 4 horas. ¡Levo! Si ganábamos, salimos campeones. Acá, 2:30 a mi casa, y ya estaba en el sobre tranquilo. Miraba TikTok y de nada, Agustín Carrera jugando. A mí me estamos en el club, siempre estamos en la fase, pegando con los pibes, ¿viste? Pero nada, y de nada, cuando estoy llegando al auto, Te lesionaste vos, cagamos, se lesionó la Doc. a ver, El colmo. ¿Sí? Vos tenés o algo así, no es el tipo borracho. Si hacía un punto en selección, RKT sí. Llevan. Bueno, Pero eso más quiere. quiero la área que te voy a pero ¿dónde salió? ¡Nico! Por favor, gracias. Claro, por eso.
general tenía que poner roja. Amor, ¿y no le querés pedir ayuda a Gonza para cortarte el pelo y la barba? Así no me tenés que esperar a mí. Ya tuvo partido, tuvo una seguidita que duró un mes, pero ya partido. Tranquilo, Lucas, tranquilo. Te va solo ese, te va solo ese. Mario, Mario. ¿Qué onda después? Bien, bien, Fe, buena. Sí, Fe. Mario, Mario. Ahí yo, ahí nomás. Ahora, Lucas. Cada vez que estabas vos, yo me vi 24 goles. ¡Basta, Diego, vuelta! Lucas, Lucas, vengo, vengo, vengo. Ah, Fatu. Roto. Qué bien, yo decía más o menos amigos, hablaba de onda, pero nada, sí, se fue allá y creo que le pregunté un par de veces qué onda, Vamos a darle a Ricua. ¡Topo! ¡Topo! No, ya no, ya más. Al medio. ¡Está con mucho! Guarda, vale. Uy, sale. ¡Toby! ¡Toby de 9! No, que ya sé, pará. No, pero por eso, no, que te gusta a vos mezclado contigo. Después, cuando te vas a hacer otro día, Vamos, vale, chancha, línea. ¡Vale, chico! Está bien, está bien. Arco. Mario, Mario.
Juan. Sacha. Sí, Sacha. Vamos. Tranquilo, no te va. Venga, Juan. Popa. Dale, subido. Pasá, Nico, vos pasá. Mario. ¡Ay! ¡Juega, arquero! ¡Vamos! ¡Sí! Te mandan una foto de ¡Sale, Juan! Se besaron. Dale. Vamos nosotros ahí. Mudo. Solo. Dani. Vení, Dani. Sí. Dale. Sí. 2 minutos y arrancamos, dale. -1. Tengo familia, yo también. ¿Está mal? No, para nada. ¿Me hacen un favor cualquiera de las tres? ¿Tienen plata para transferir? Creo que sí. Todo lo que más puedas. ¿Vos tenés plata para ¿Para darme transferir? efectivo? Sí. No sé. ¿Pero me das hoy? Ya, boludo, ahora cuando me pagan. ¿Tenés? ¿Cuándo te iba a decir? Si no te iba a prestarme plata. Nada, ni 10 lucas. No, tengo plata, mira. Te muestro en No me mostré, encima lo tengo y lo tengo. No me gusta que me ¿Pero muestre las cuánto cosas. querés? Lo que tengo. Pero Nada. no. 100 lucas tenés. Bueno, pasame 50, ¿te sirve? Chueco.moreira MP. Porto. Moreira con Y, MP. Punto MP. No, Chueco.moreira, Moreira MP todo junto. Marcelo Ezequiel, te volvás. ¿En serio? Ezequiel Marcelo. No sé por qué. El segundo nombre. ¿Para qué te dije, Carlos? No sabe nadie, yo todo le digo que me llamo Ezequiel Moreira. No tenés cara para nada. Porque mi viejo, ¿entendés? Pero de Ezequiel tampoco. Ah, ¿qué era que tengo? De Héctor. Héctor el Bambino. ¿Qué? Héctor el Bambino. Ahí está. Bueno, dale, ahora terminamos de 50 pesos.
como tengo que pagar el teléfono, tengo que pagar otras cosas. Tengo que pagar Netflix, entonces ya lo transfiero y ya me olvido. Para Nina. Para Nina. Oh, ¿por qué con el pito en la boca? Que se vea una vez, mandale encima. Mandar un besito, te mando un besito chulo. Qué vida que tenés, ese. Vamos, vamos, vamos. Vamos, dale. Vamos, dale. Mi viejo le hizo a los gatitos, le hizo como una cosa de madera para poner la comida, ¿viste? Sí. De madera y el potecito de comida. Porque si no, teníamos que darle en el plato, porque Sí. si no empiezan a morder. Al segundo le tuvimos que sacar Segundo se atraganta con la comida, un boludo. pedazo de telgopor, no sé qué verga, que tuvimos que sacar. Está loco. Ay, mirá. Ay, me muero, se mete adentro del plato. Ay, mirá cómo apoyan las... Ay, me la pasaste esa. Mirá cómo apoyan las patas. Ay, la pata. Sí, las Muy patitas. lindas. Mirá cómo está, de atrás, el culito. Ay, no, no. Ay, no le cuesta un montón. Todo el cuerpo tiene que volver para comer. Qué lindos. Me muero. Igual viste, dicen que es mejor que tengan la comida Sí. más arriba. Va, más Sí, arriba, más a la sí, porque altura. no le- Cuando crezcan, Cuando les crezcan. va a Claro, venir ahora bien. se tiene que Ahora los parar complica un poco, arriba. me parece. Pero... No tiene que tener el cuerpo. igual de tamaño, ¿no? Más o menos, se ven así, pero tienen diferente. Pero es muy gracioso, igual segundo ya, ¿Creció? Hay que jugar ¿Cuánto a la pesa ya? no sé, mañana lo voy a llevar. Listo, listo, Pero listo. habrán montado una banda porque ya empezamos con el Claro. pastel. Ay, ¿me pasás la que están comiendo? Sí, igual acá sí me parecen iguales. ¿El tuyo? No, o la tuya. ¿Cuántos años tienes ya? 3 debe tener. Sí, 3 o 4, chiquita. Pero no tenías más de uno igual. No, tengo una gata. Ah. No, pensé que eran dos, no sé por qué. Capaz los de Ale, que son iguales. La negra ya no le tiene miedo. ¿No? Pero no se les hace... Ah, Lo que pasa es que el otro viene, claro, el otro re el eléctrico. otro viene de costado, Sí. ve una cosa naranja de donde viene y como que quiere olfatear, ¿viste? Y la negra nunca la olfateó Y nadie. además si ya es grande, Es grande, tiene Olvídate. 15, por Claro. ahí. Ah, ¿la negra qué es? ¿Gato? La gata de ella. Gata. Pero de que murieron los demás gatos quedó sola, pero hace mucho. estás Entonces acostumbrada hasta No se acostumbra a la ya se nada cachorro. acostumbró a ser la hija única. Claro. Ah, igual para mí los va a readoptar. Ojalá. Sí, sí, para mí sí. Capaz de más grandes cuando sean Pero ahora menos ya por lo rompepelotas. menos ya quiere, ya entra y como que no es, antes entraba y veía al gato y salía. Ah, Pero ahora ofendida. claro, Esta mierda es que traqué. Sí, sí, sí. ahora entra y por lo menos no le tiene miedo a andar. Claro. Le hace rechazo de que se acercan, pero Sí, pero tranqui hasta ahí. tranquila. Así, Es que para mí todavía ni deben parecer gatos para ella, ubicás, deben ser como, ¿qué es esto? Son ratitas. Claro, Mierda. no pensé que nunca vi un gato bebé. claro, por eso. ¿Qué carajo es? Sí, Decía que viene así, que está inflado. Segundo, sí, son segundo tiene todos los loquitos, pelos no parados, son un parece- gato como para... Segundo parece que tiene Leo- todo electrocutado, Leo tiene zombie, los parece. pelos parados. Re gato zombie. Las orejas de segundo aparte son una cosa. Tiene oreja de lince. Sí. Que las orejitas Igual las que gatas son medio bravas, ¿viste? Son como especiales Sí. con... Sí, sí, sí.
Bueno, Los nosotros machitos, cuando los igual dicen que agarramos, se llevan bien con los machitos. sí, para mí Con las hembras y van hembras. a, Sí. van a ceder. Sí. Cuando los agarramos tratamos de que Tora los quiera como para lo menos para tenerlos calentitos, ¿viste? Algo así. No hubo forma, mi gata tipo, se les acercaba y los olía y hacía tipo... Ah, ella no Y quería eran ser, así, no, ni siquiera eran un peligro para ella. no quería ser mamá luchona. No, sí, No. sí. Yo quise enchufarle 2 hijos y me los rechazó. Claro, tengo que ir a trabajar. Saben que mi perra, cuando yo adopté a mi gata hace poco, mi perra es vieja, creo que tiene 13 años por ahí. Y al principio la detestaba. Amanda, que es la gata, primero que nada era así cuando la adoptamos, sino era literalmente un gato zombie, era feísima, pobre. Ella venía toda corriendo así y Alicia tipo corría, le daba miedo, salía corriendo. Y ahora es la madre. Ah, Literalmente la adoptó porque la baña, Amanda le trae la pelota, o sea, juega como un perro, qué como que ella lindo. La negra esta la tuvimos cuando era así. Negra, orejas largas, parece un murciélago. Me da mucha ternura igual los gatos negros, porque con los ojos cuando se les quedan todos negros, tipo, Viste que ahora dicen que por esta época del año hay que tener cuidado. sí, porque no sé igual que tanto lo harán, Yo pero no sé, por lo de los bueno. rituales, dicen que hay gente que los agarra, Sí. en los blancos también. no las sueltes a la calle. Claro, como que Salen a la los calle. cuiden, que no los des en adopción. Cerca de casa hay un lugar de banda. Un panda. Banda. ¿Qué es eso? Como que hacen gritos, Una cumba. ¿Posta? Mira. ¿Pero por qué está Qué el miedo. del año? ¿Qué hay? Porque es Halloween. Matan un montón de gatos. Yo estoy por disfrazar. Tipo literal agarran gatos y los matan, tipo blancos y negros. Hacele mechas o algo, Es horrible. para que no los quieran. ¿La dejás salir igual? La teñila, pelala. No, porque recién la operamos, así que... Pelala. Sí, va a ver. pelada, Le dura. Bueno, pobrecita. Decía la pelan una banda. Sí, la pelan tipo al ras, ¿viste? Como... ¿Sabes que la Cagaste. operaron y la chaboncita se levantó re bien? No, la castraron. Ah, Me acuerdo con, levantó re bien. sí, con mi otra gata, la que tenía antes Es yo. que antes era diferente, ¿Qué? creo. Porque, no sé, ahora como que le ponen menos anestesia, ¿no? no sabía. O sea, pero el postoperatorio, o sea, mi gata era como que se arrancaba los puntos, que se quería parar, que estaba toda dormida para allá. Y esta no, ella se levantó, se miraba, viste, se miraba la panza. Le hacen unos Pero nada. no sé qué poronga. Eso está re bueno. Eso la salvó a Tora, porque Tora se los arrancaba todos. Sí. No, mi gata igual... Mi gata no se lo dejó. Los gatos del medio. Igual son más, es verdad, ellos se filan más. El perro decía eso. Claro, Le pones un cono y el muy tarado no llega a hacer nada. No, mi gata hace varios meses se cayó y quedó como ensartada en una reja y la cosieron y le pusieron la bata quirúrgica y el cono y mientras le duró la anestesia estaba todo bien y cuando se despertó le agarró tipo locura total, empezó a rodar por toda la casa, no la podíamos agarrar, no, fue horrible. Ay, aparte no podés ir a No, fue agarrarla. horrible, ¿viste? horrible. La habíamos castrado. De hecho, le llevamos a la veterinaria el cono todo ensangrentado y roto para que vea que tipo, no se lo pongan más, porque no había forma. La gata le pusimos como un corset, viste, para que no se saque los puntos. Quedó así, tiesa así. Pobrecita. Ay, aparte eso también, Un viste, cono, no se ¿no? quedan tiesas. Cayó de costado, ¿viste? sí, hacen eso. Como que Pobrecita. le agarra como un brote de demencia. Sí. Sí, encima mi gata no es muy amorosa, ¿viste? Como no había forma de agarrarla para sacárselo, se empezó como a ahorcar porque, viste, se lo atan. Fue horrible, una escena... Encima te re desesperas en ese momento, ¿viste? Sí. A mí me pasó con mi gato anterior, que tuvo una hepatitis. Y un día le agarró la hepatitis. Y un día le agarró una encefalopatía por la hepatitis. ¡Cambiaron, Laure! Nina mandó... Mirá lo que manda Nina al grupo. Y mi viejo le puso... Mi viejo se quedó atónito por él. ¿Sabés que viste que Atrevida. estaban todas? La vez que fui a buscar los gatos, Sí. yo no lo había visto, este viejo. Siempre estuvo sentado en el sillón cuando entré. ¿Mi papá? Sí.
estaba en el sillón cuando yo entré. Pero yo así, sí, y está así, jugando a los gatos, así, y de repente era tu hijo y ni le había saludado. ¿Una qué? ¿Respawneó? Respawneó ahí. Claro. No le asignaron tarea y se quedó. Me dijo Gaby que es su sillón. Es su sillón. Ale. Ale. Ay, ese día me dieron una penita. La cosa es que Estaban re loquillos, pobres. Pensá que cuando lo tuviste vos... Fue hace mucho. Ni se acuerdan. Sí. Muy bebés. Sí. Pero yo pensé por como me dijiste de las personalidades, dije, bueno, se van a reanimar, van a salir. De León. Sí, yo pensé que iba a animarse y no, nada. Cuando después íbamos a llegar a la casa, estaban todos los Claro. Era... Sí, sí, no. Fue re feo, vino Rafa, todo, fue como un evento y no hubo forma. ¡Manda para afuera, para afuera! Es una falta de respeto atómica. Obviamente yo te ayudo, si no, pero para que no me esperes. Ya no falta que... Se puede haber ido otra vez. Fuerte, hermano. Encima se re fue, no es que quedó ahí en la pegadita a la reja. Cayó directo al charco que debe haber todavía. No, sí. ¡Abrite, Marian! ¡Abrite ahí! ¡Abrite! ¡Pedila, Marian! ¡Pedila! ¡Ahora ayuda! Sí. ¡Baja, Nico! ¡Dale, Nico! ¡Dale, Nico! ¡Dale, Nico! Gracias. A veces como con estas manos que después digo, uy. Pero bueno, no tengo que pensar. Tengo una gana de lavarme las manos. ¡Ayuda, chavo! ¡Chavo! Con la mordida linda. Ay, qué coraje, amor. Qué la dificultad. ¡Dale, volá, volá, volá! Dani y yo. Perfecto, sin falta. Va parado.
Bueno. Terminamos. Sí. Generalmente agarra a ella, le queda abajo y... Mientras más fuerte, mejor. Dale, cortemos ahí, dale. No te digo que no. Y con eso te vas contento. Sí,
Yo no lo vi, que se fueron goles. ¡Dale, Mudo! Después vas vos a pedirle el día siguiente. El video que está gritando ¡ay! La patada. ¡Chacha! ¿Cómo se para así? Pase la foto. Nunca se puede abrir el tanque. Oye, que Santi Rodríguez en mi mochila. ¿Cuánto falta? Pará, que le puse así como encima, tipo, faltaba que me le tire encima porque se puesta una granada, ¿viste? ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Copa! ¡Quédate atrás, gordo! ¡Copa! Voy a pelear cuando me hagas algo. ¡Rápido, dale! Pelearse por pelear, por favor. Hijo, por esto no aguanto. Peleamos. Pero todo el tiempo viene y me dice, ¿por qué esa persona? Sí, la mentira, te lo dije una vez. Vino, me empezó a amagar, y Otro 5 veces. Bueno, que se lo digo ahora, yo aguanto, pero no me voy a pelear por pelear, boludo. Es que le gusta que le pegue, hace que vos te gusta que le pegue. No te gusta que le pegue. No, a él le gusta que le pegue porque está acostumbrado a que le pegue. No me perdona. ¿Qué me importa, boludo? ¡Ya termina! Ahora te querés poner a jugar, boludo. Fotos sangrando, boludo. Me cortaron la cara ahí.